Bienvenidos sean todos a Helter Skelter Radio, un programa que pretende hacer frente a las corrientes filosóficas y mediáticas de la radio tradicional. Esta radio que es interrumpida cada 5 minutos por comerciales de Julio Regalado y reflexiones pendejas de Mariano Osorio. Helter Skelter Radio es un programa dedicado a la formación del espíritu, a la liberación ideológica de Televisa, TV Azteca y misceláneos. Aquí platicamos de historia, de música, de arte, de filosofía, de literatura y de todo lo que se nos vaya atravesando. Acompáñanos, porque estamos seguros que no tienes nada mejor que hacer. A ver, che Javier, ven para acá. Ah, caray, ¿qué pasó? A ver, no me tienes nada contento. ¿Qué hice? ¿Qué quiere que haga? A ver, qué bueno que llegaste primero tú, antes que el holgazán del Daniel y el huevón del pinche Josué. Y lo más, el güey ese del Oscar que me cae re gordo. A ver, te voy a leer un mensaje que nos llegó y me vas a dar una explicación de lo que está diciendo la gente que escucha Helter Skelter Radio. Okay. A ver, escucha. Oli, me llamo Raquel. Los he estado escuchando desde hace mucho y quería decirles lo mucho que me gustan. Pero hay algo que me sigue pareciendo muy fuera del lugar. Y ese algo es Javier. Perdón, y ojalá no se lo tomen a mal, pero siento que se debraya mucho en sus participaciones y está muy fuera del lugar. Es una crítica y ojalá no se lo tomen a mal. En verdad los amo y se siente que investigan mucho para hacer sus programas. Pero Javier como que no se ajusta, como que a sus dinámicas pues no. Perdón otra vez y sepan que los amo. Me encanta Oscar, me encanta Daniel y Josué me ha hecho amar la filosofía. Los amo y gracias por hacer mis mañanas camino a la escuela muy placenteras. Ojalá pudieran leer mi comentario en uno de sus programas. Y saludos a todos. A ver, Javier, explícame eso. Ay, señor Manson, una disculpa. No sé qué pensar. Pues tengo que prepararme mejor. Vas a estar a prueba de este programa. Vas a estar a prueba de este programa y si no te me largas. Sí, señor Manson. Se me hace que te creíste mucho eso del club de Javier, ¿verdad? Usted fue el que lo permitió. A ver, no quiero pretextos. ¿Te creíste lo del club de Javier, sí o no? Pues muchos nos lo creímos. Ay, a ver, ahí viene che Daniel, ahí viene otra vez borracho. Ay, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Pasó algo? Sí, está a prueba, Javier. A partir de hoy está a prueba. Oye, Daniel, ¿qué onda con este programa de las pasiones? Pues Oscar fue el que lo sugirió. A ver, explícame. ¿Por qué le dijiste que sí a ese güey? Pues no sé, es que teníamos preparado un programa sobre Rosario Castellanos. No, te estoy preguntando bien. No me des excusas. Pues esa es la explicación larga, señor. Baje la pistola, por favor. Te metí en problemas, ¿verdad? Es que, la verdad, estoy un poco nervioso cuando me apuntan de esa forma. Ay. Ahí viene el otro pinche Josué, ahí míralo, ahí viene. ¿Qué pasó? ¿Y ahora tú qué traes? Pues nada. ¿Otra vez vienes huevón? Creo que sí. ¿Por quién me tomaste? Creo que sí. ¿Por quién me estás tomando? No, por nadie, señor Manson. Ay. Les aviso a ustedes que Javier está a prueba el día de hoy. Está bien, muy bien. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Pues no sé, o sea, de repente empezaron a despotricar contra mí y la vida no es fácil. ¿Ya se dieron cuenta que vienes de Radio Centro? Híjole. No. A ver, ya déjense de excusas. No. Vamos a empezar el programa, ¿listos? Pues está bien. Se voy atrás del cristal. Quiero que lo hagan bien. Bienvenidos sean a esta emisión de Helter Skelter Radio. En este programa que se nos ha negado, se nos ha dificultado mucho, pero por fin vamos a poder abordar en esta mesa con puros hombres y ya verán por qué eso es un problema.
les pedimos disculpas a los radioescuchas de entrada por hablar. Estás muy nervioso, Javier, ¿qué te pasa? Ay, es que estoy, no llegaste a tiempo. No, yo voy llegando, ¿qué? ¿Te pasó algo o qué? Estoy a prueba. No agrada mi voz, Ajá. no agradan mis sentimientos, Ajá. no agrada mi persona. Ajá. Y ¿Vas a renunciar? puede que sí. Voy a ver, al final del programa les voy a leer un documento que escribí y pues ustedes me comentan. ¿Les parece bien? Pues a ver qué sale. Sale pues. Échale ganas, porque no me quiero quedar solo con estos dos güeyes. Sí, está bueno. Pero sí, estoy en prueba. Sí, ya se fue Carlos. Sí, ya se fue Otro más. Carlos. Ujú. se Oye, vaya. y Carlos era el favorito del señor Manson, ¿no? Sí. Fue Por el eso lo primero en mandó volar. de corresponsal a Daniel, ¿cómo Alaska. estás? Muy bien. Bienvenidos todos a este programa prueba de Javier. Es un examen que le vamos a poner. Josué, ¿cómo estás? Estoy bien, espero no estar en tu situación, Javier, próximamente. Entonces, esperemos que nos vaya bien. Perfecto. ¿Y Oscar? ¿Qué ole, Javier? ¿Cómo estás? Pues yo aquí viendo el nerviosismo que traes, bueno, te vamos a apoyar. Eso. Te vamos a sí. apoyar. No, pues hoy vamos a hablar de Rosario Castellanos. Y justamente por eso es el inconveniente, porque vamos a hablar 4 hombres de una mujer muy grande, de una mujer con una vida llena de ironías, llena de conflictos, que la poesía te deprime a más no poder, pero con un talento impresionante. Entonces, primero quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo fue que llegaron a Rosario Castellanos? Daniel, ¿cómo llegaste a Rosario Castellanos? Le preguntas al peor. Ah, caray. Sí, porque la verdad no había leído mucho de ella. Sí, tuve que estudiar bastante al respecto. ¿Nunca habías oído hablar de ella? No, sí, claro, Daniel? pero, o sea, me acuerdo en la prepa, en la secundaria, ya sabes, cuando te obligan a aprenderte los poemas, ¿no? Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, y el cielo impasible despliega su curva, y esas cosas, ¿no? Y seguramente por ahí habrá uno de esos de Rosario que me he de haber aprendido, pero los bloqueé de mi memoria porque pues, era una época en la que yo odiaba la poesía totalmente, ¿no? Y entonces cuando Javier propone el programa, yo dije, a huevo, me voy a declarar enfermo. Pero no se Daniel, pudo. tú ya estás enfermo. Yo vivo así. Y no es gripa, gordito. No, y lo peor, ya estás declarado enfermo desde hace Sí, mucho. Bastante. Y entonces, bueno, pues tuve que ponerme a estudiar. La verdad es que pues me sorprendió bastante porque creo que sí se me abrieron los ojos a un paradigma nuevo. Creo yo que incluso hasta en la propaganda poética y en la literatura sí hay una onda muy aplastante en cuanto a esta idea de el feminismo y pues el machismo, ¿no? Incluso en la poesía, porque uno se sabe los nombres de todos los poetas aunque no haya leído nada, pero por ahí de repente aparece, Rosario Castellanos, ¿quién es, no? Y eso tiene que ver también con el contexto en el que vivió, ¿no? Ujú, claro. Así que yo soy nuevo en esto. Está bien. Oscar, ¿cómo llegaste a Rosario? Yo llegué a Rosario Castellanos cuando estaba estudiando en la normal. Una maestra que nos daba clase de español y literatura nos recomendó muchos libros, y entre ellos El Eterno Femenino. Ese fue el primer libro que leí de Rosario Castellanos. Tendría yo aproximadamente unos 15 años cuando leí El Eterno Femenino, y me gustó muchísimo, mucho me gustó esa historia de Lupita que llega al salón de belleza y se pone ese artefacto para poder, ¿cómo se llama ese artefacto que se ponen para la cabeza? Bueno, esa cosa que se ponen, esa cápsula que se pone en la cabeza y que la lleva a diferentes sueños y a diferentes posiciones como mujer. Ese fue un libro que me impactó. De ahí me llevó a la poesía. Y recuerdo que en aquellos años salió el libro de lecturas mexicanas, y ahí conocí Mujer que sabe latín, que es sus textos ensayísticos, y de ahí me llevó a Poesía no eres tú. Y ahí recuerdo mucho que me gustó La trayectoria del polvo, que fue uno de los libros que más me gustó de Poesía no eres tú, y de ahí llega la poesía. Entonces, como personaje lo fui conociendo, lo fui construyendo, y me di cuenta que era un personaje que me gustaba, ¿no? Ya después supe de su vida y bueno, al rato platicamos otros detalles. Claro que sí. Josué.
Pues yo llegué al Rosario, me subí el 18 de marzo y de ahí me fui hasta la terminal y ya ahí llegué al Rosario. Pues fue muy pronto, ¿no? Sí, ¿no? Muy, Sí, de muy volada. rápido, muy rápido. Sí. Ajá. Y sobre Rosario Castellanos, ahora sí. Pues de Rosario igual había oído hablar sobre ella. Supongo yo que igual debía haber leído algo de ella en la secundaria porque me hicieron leer la antología de Simon Mentor, de El cuento hispanoamericano. Supongo que ahí debía haber leído algo, pero no fui consciente. Ya literalmente fue ya entrada, ya que entré a la carrera que ya me enteré más de quién era. Obviamente porque no por nada uno de los patios principales de filosofía y letras se llama Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, como que incluso su como la escultura, ¿no? que tiene en ese patio de Rosario. Y el papel, ¿no? Que también igual llegaríamos a hablar un poco del papel que juega dentro de la Universidad de Rosario Castellanos. Y bueno, también todo gracias a un trabajo que tuve que entregar. Tenía que hacer como una especie de trabajo final, por así decirlo. Estábamos viendo como diferentes teorías de la literatura. Y bueno, esa materia que se llama teoría de la literatura. Los primeros 2 semestres lo que vemos es como a grandes rasgos, ¿no? De los grandes géneros. Primero vemos qué es literatura, después se supone que vemos poesía, vemos un poco de dramatología y también vemos narratología. Para el momento de narratología, en la materia de introducción a la investigación, nos dio a escoger la maestra o un cuento de Rosario Castellanos o un cuento de Inés Arredondo. Y el caso era ir como haciendo todo un proceso de investigación de analiza el espacio, analiza el tiempo, analiza diferentes cosas. Y el cuento que con mi equipo fui a analizar fue el de Modesta Gómez, que ya también hablaremos y quisiera hablar sobre todo de ese cuento por una película que acaba de ganar 3 Óscares recientemente, que para mí es Modesta Gómez en los años 70 y completamente, ¿no? Ya hablaremos de eso más al rato. ¿Consideras entonces que Roma es un guión, pudo haber sido un guión de Rosario Castellanos? Sin ninguna duda, Roma pudo haber sido escrita por Rosario Castellanos. Y que bueno, ya a partir de ahí pues ya me seguí con la poesía, ¿no? No había conocido, ¿no? Obviamente por amigas de Filos, pues conozco que existe un Eterno Femenino, un apuntes para se fue el nombre del poema largo, Apuntes para una declaración de fe. De declaración de fe, igual así como que conocía, pero no me había dado el tiempo y ya. Ahora sí me di la oportunidad y pues sí, ¿no? Ya después de leer varios más cuentos de los que había leído, porque nada más había leído parte de Ciudad Real, ahora pues me tocó leer todo Ciudad Real y Los Convidados de Agosto. Y no, una maravilla, ¿no? Una maravilla. Genial. ¿Y tú, Javier? Pues parece ser que yo llegué al revés de ustedes. Yo empecé con poesía, con Rosario, porque me recomendaron comprar Poesía No Eres Tú. Me dijeron, yo estaba en una feria de libros, en la Feria del Zócalo el año pasado, y lo vi. Dije, órale, Poesía Rosario, y me animó mi novia, me dice, cómpralo, ¿por qué no? Te va a gustar, y por ahí me lo prestas, ¿no? Entonces ella está fascinada con Rosario. Yo no la conocía, digo, seguramente había leído de ella en antologías, pero que yo supiera que estaba leyendo a Rosario Castellanos hasta que compré Poesía No Eres Tú. Entonces lo empecé a ojear y bueno, el libro es bastante grande, realmente leo escalonado, no me voy en orden, con la obra poética de Rosario Castellanos, pero me está gustando mucho. Desde ahí dije, órale, esto está interesante. Y un amigo, afortunadamente, estaba deshaciéndose de su biblioteca y, bueno, no afortunadamente para él, pero tenía Balún Canán. Entonces le dije que si me lo daba y me lo dio. Entonces, ya también lo leí, me gustó mucho y a partir de ahí empecé a investigar e indagar sobre la vida de Rosario Castellanos. Digamos que ese es mi punto de vista. Entonces, partiendo de ahí, yo les quisiera preguntar, ¿cómo ven? Es que a mí se me hace que toda su vida es un reto de entrada, ¿no? Desde su origen hasta dónde llega. Y quisiera preguntarles, ¿qué es ¿cuál creen que es el aspecto o la virtud más grande de Rosario Castellanos? Mira, a mí me parece que
para que la gente que nos esté escuchando no vaya a pensar que esto va a ser un tema aburrido y hablar de una mujer así como el de las pasiones. Como el de las pasiones. No, el muralismo Sí, 2. ya Ya tuvimos nuestro muralismo 2. Se me hace que por eso los regañó Manson, ¿verdad? Algo hay de eso. ¿Sí? Algo hay de eso. Ya entendí, ya voy entendiendo. A ver, a mí me parece que Rosario Castellanos tiene una gran característica. Su obra está ligada a su propia vida. Ujú. No es posible encontrar un solo autor en donde su vida no esté presente en su obra, pero Rosario hace de su obra su propia vida. Ujú. O sea, en su poesía es una de las poesías más intimistas y me parece que define muy bien lo que es este personaje, quién es ella. Hay que recordar que Rosario Castellanos se fue muy temprano, siendo muy niña, se fue para Comitán, Chiapas, y allá en Comitán, siendo hija de un hombre muy rico, el señor Castellanos, y una mujer que estaba sometida por este hombre. Su papá de Rosario le llevaba casi 20 años a su mamá, y resulta que bueno, la relación era muy rara, era una relación muy de separación. Incluso Rosario dice, yo nunca vi a mis padres darse la mano, Ujú. ¿no? Y bueno, finalmente una recomendación que le hacía mucho la mamá de Rosario a ella era: no te cases y no tengas hijos, Ujú. porque esa es una manera de sufrimiento. Sí, claro. Y yo creo que de ahí empezó a gestarse lo que era el pensamiento de Rosario Castellanos, ¿no? Me gusta mucho la idea de pensar que fue una mujer que abrió muchas puertas hacia el debate sobre la mujer. Creo que anteriormente hubo otras mujeres, pero creo que si alguien lo hizo desde el punto de vista más académico fue ella. Ujú. O sea, cuando pienso, por ejemplo, en Antonieta Rivas Mercado como una mujer que abrió puertas a finales de los años 20 y que fue la primera mujer que usó pantalones y que fue la primera mujer que fumó en la calle, ya empezaba a abrir esas puertas, pero lo hacía desde un punto de vista mucho más contestatario. Rosario lo lleva al ámbito intelectual, y esa es la parte que me gusta, porque Rosario estudió filosofía e incluso se convierte en docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Algunas de sus alumnas que han hablado de Rosario dicen que era una maravilla estar en sus clases, porque uno pudiera pensar que esta mujer, que es autosufrimiento, autoflagelación, sus clases iban a ser extremadamente aburridas. Pero no, una de sus alumnas fue Cristina Pacheco, Ujú. y Cristina Pacheco platica que era de las clases más divertidas que podía haber. Era una mujer con un sentido del humor, aparte de todo era irónica, y por ejemplo cuando daba la clase sobre Balzac, comentan que era una diversión entrar a esa clase porque todo el mundo se reía, al grado de que los alumnos ñoños o las alumnas ñoñas pidieron cambio de maestra, y el argumento es que no se toma nada en serio la maestra Rosario Castellanos, ¿no? Ujú. No sabían que efectivamente no se tomaba nada en serio porque ella misma se burlaba de sí misma. Ujú. Al rato voy a leer su poema que a mí más me gusta, que se llama Autorretrato, y creo que define bien quién es ella. Entonces, para finalizar este comentario, yo diría, Rosario es uno de esos personajes que toda su obra literaria, incluyendo su poesía, su teatro, su ensayo y su novelística y sus cuentos, siempre ella va a aparecer de manera autobiográfica. Sí, y se ve una unidad de mensaje muy importante en su obra. A mí, sobre todo, lo que me llama muchísimo la atención con Rosario Castellanos es el mensaje de la igualdad. Uh-huh. No en el sentido de igualdad por ser hombre, mujer, te toquen las mismas cosas, sino por digamos que el espíritu de la equidad, en el de, bueno, tenemos que sentirnos iguales cada quien, pero no solamente entre hombres y mujeres. De acuerdo. Ella se va al clasismo y de ahí dice, no, es que ¿por qué somos tan clasistas? No, de entrada es crítica a los dueños, crítica a quien tiene dinero y cómo emplea a quien no lo tiene, crítica a diferentes razas sobre otras razas, y decir por qué, si incluso ensalza las razas que son dominadas en nuestro país. A mí me encanta cómo ella está como taladrando de abajo hacia arriba, como si quisiera abrir un boquete en el techo para que
una parte oprimida de la sociedad pueda haber otra realidad, que esa otra realidad la da el conocimiento. Y siempre ella, por conocimiento, con voz, es que quiere dar ese punto de vista. Pero además, Javier, me parece que en esa lucha que establece Rosario, acierta desde mi punto de vista cuando no pone al hombre género como el enemigo de la mujer. O sea, ella dice, sí, durante mucho tiempo el hombre ha sido verdugo, pero la mujer también ha entregado su propia relación y es culpable también de lo que ella hace. Es decir, no existe una relación de bueno y malo. O sea, el hombre no es el malo ni la mujer la buena. Dice Rosario, si el hombre ha hecho de la mujer el sometimiento es porque la mujer se lo ha permitido. Exacto. Y todos esa es una de las... Todos somos responsables. Creo que es una gran visión y que me parece que eso... abonaría al debate que pudiéramos tener en la actualidad con las mujeres que definen esta idea de que el hombre, por el simple hecho de tener un pene, automáticamente se convierte en un sometedor, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran virtud de Rosario Castellanos. Además, fue una mujer que leyó a dos mujeres fundamentales. Rosario tuvo relación de una charla leve con Simone de Beauvoir. Y el libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir, ella lo lee, pero lo va a leer mucho tiempo después hasta que se traduce al español. Y va a decir ella, es que si yo hubiera leído el segundo sexo de Simone de Beauvoir antes, mi tesis de licenciatura hubiera sido diferente. Y la otra mujer que conoce, pues es, aunque no la conoce personalmente, pero la lee, es a Virginia Woolf, ¿no? Y es ahí donde ella se nutre y se va a dar cuenta que no está tan equivocada. Y que en realidad esta idea de la visión de Simone de Beauvoir colocando a la mujer en Francia y a Virginia Woolf en este mundo occidental, Rosario Castellanos se va a dar cuenta que el sometimiento de la mujer en México va a ser muy particular porque es una razón histórica. Sí, totalmente. ¿Qué pasó, Dani? Bueno, a mí me llama mucho la atención. Creo que me parece que yo coincido totalmente con Oscar cuando dice que ella destaca, ¿no? Por esta personalidad que tiene en cuanto a su momento histórico como mujer. Y yo le añadiría que, a diferencia de muchas otras mujeres que aparecieron en la historia que destacaron, llámese, no sé, Frida Kahlo, llámese Nahui Olin, ¿no? Sor Juana. Bueno, no, yo a Sor Juana no la pondré ahí. Lo voy a decir por qué. Porque estas que yo nombro generalmente son como símbolos del feminismo y la femineidad. Pero Sor Juana está colocada sí, ahí, espérame, déjame terminar. Perdón. Pero ellas, a diferencia de Sor Juana y Rosario Castellanos, ellas siempre estaban acompañadas de un hombre que como que las fue empujando, ¿no? Lo queramos o no, o sea, Frida Kahlo estuvo todo el tiempo con Diego Rivera, ¿no? Con Trotsky, ¿no? Y entonces esas situaciones van como que haciendo que de una u otra forma el nombre de Frida Kahlo esté acompañado casi siempre por el de Diego, ¿no? Y el de Nahui Olin por el del Dr. Atle, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, debe haber más ejemplos. Y Sor Juana no. Yo creo que sí, Daniel, fíjate. Qué bueno que no coincidimos. Qué bueno. Porque yo creo que Sor Juana no necesitó un nombre porque ella era a sí misma un hombre. Exacto, o sea, esta idea de que por ellas mismas, o sea, en una jornada de soledad destacaron, ¿no? Y se nota todavía más en Rosario Castellanos por la relación tan tormentosa que tuvo con su esposo, el filósofo Ricardo Guerra, ¿no? Entonces, generalmente él es el que está sepultado como en la historia, ¿no? Y ella es la que destaca, cosa que a mí se me hace pues bastante peculiar, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que la historia nos ha demostrado que a las mujeres de una u otra forma como que se les va relegando, ¿no? Entonces yo creo que parte de su trascendencia es eso, que tuvo una personalidad lo suficientemente dominante como para sobresalir por sí misma. Sí, también retomando lo que decía Oscar sobre Sor Juana, que yo lo que creo que ocurrió con ella es que, bueno, salvo que el hecho de que ella estuvo como encerrada y relegada en su tiempo por todas las ideas que tenía y por, digamos, no intentar encerrarse en un estereotipo o en una catalogación que era adecuada para su género, lo que pasa es que en la historia se empieza a llenar de virtud el hecho de que ella
tenía ideas tan grandes y tan claras de lo que ella era y lo valioso que ella era, que no encontró un hombre adecuado para sus ideas, ¿no? No existía en su tiempo. Sí, Entonces, claro. te quedas Incluso hasta de- se podría decir que lo encontró más bien en mujeres, ¿no? Ajá, exacto. Sí, claro. Entonces, ahí entra el valor y la virtud. Pero estarás de acuerdo, Javier, y a ver qué opina Josué, que ahorita se ha vuelto un sorjuanista últimamente, Ujú. Josué. Ya le daremos tiempo a Sor Juana, Ya lo pero veremos. estaremos de acuerdo que hasta la fecha no existe un nombre que se le pueda poner a Sor Juana a ese Estamos nivel. de acuerdo, estamos No, de hasta acuerdo. ahorita no había, o sea, puede ser Octavio Paz el hombre que hizo las trampas de la fe, Ujú. pero obviamente el mismo Octavio Paz se pone de rodillas Sí. frente a Sí, Sor sí, Juana, sí. ¿no? Y no son competencias, pero yo creo que Sor Juana hasta tiene un mucho más grande mérito por el tiempo histórico De en el que acuerdo, vivía. estamos ¿no? de acuerdo. Sí. O no sé cómo la ves tú, Josué. No, sí, completamente de acuerdo, ¿no? O sea, el primero sueño, sin duda alguna, en su tiempo y actualmente le parte su madre a las soledades de Góngora, entonces... Sí, totalmente. Y Claro. sí, claro. totalmente, Claro, totalmente. es que qué he oído de Sor Juana, pero ya le dedicaremos un... ¿no? Un muy Sí. gran. Y seguramente Helter. Rosario era admiradora Todo, de sí, Sor claro, Juana, se claro. nota. Se Y nota. sobre todo, también debemos de entender que cada quien hace y llega hasta donde puede por sus orígenes. De acuerdo. Y en los orígenes de Rosario uno ve todo. Toda la Ujú. obra está encerrada ahí en Comitán, De acuerdo. con la relación que ella veía de sus padres, De acuerdo. con su hermano y con la muerte de su hermano. Y su nana, ¿no? Y su nana. Que sí. lo narra en Balún Canán, ¿no? Sí, o sea, es que estaremos de acuerdo, qué bueno que lo dices, Javier. Balún Canán es una de las obras que yo leí también hace muchos años y lo que me gustó es los primeros 2 capítulos cuando narra... el narrador es la niña de 7 años. Ujú. Es la propia Rosario, o sea, hablando de su vida allá en Chiapas. Pero sobre todo la relación que tiene con su nana, ¿no? O sea, me gusta mucho, ante los ojos de Rosario, esto que tú decías hace rato, Javier, la descripción entre los opuestos, pero cómo se maneja no en una lucha sin sentido, sino finalmente, ¿cómo lo puedo decir? Me parece que hasta es, sin proponérselo, ella ejemplificaría lo que sería la teoría del conflicto. Ujú. Es decir, cuando ella hace la crítica en Balún Canán de las clases acomodadas y que incluso coloca a los indígenas del otro lado, o sea, no intenta decir los indígenas son los buenos y los blancos son los malos, no, o sea, establece a través de ese conflicto que cada uno tiene su propia visión del mundo. Esa es la parte que me gusta mucho de Exacto. Rosario. Y son visiones que no conviven. Exacto. Ujú. Y había que decir que Balún Canán casi lo escribe por encargo. Ujú. O sea, sus compañeros de generación, es que nada más mencionar estos nombres. A ver, les digo los nombres de sus compañeros de Sí, Y generación. vamos a O sea, envidiar la generación sí, de no. Rosario. Vamos. Jaime vamos. Sabines, ¿no? O sea, Ay, desde allí. ay. Jaime Mm. Sabines, Emilio Carballido, Y... Sergio Magaña. O sea, ¿qué más le va a pedir? O sea, es una generación Sí, que brillante. que la va a nutrir, ¿no? Y son exactamente ellos quienes le van a pedir que escriba su vida de cuando era niña. Y fue que escribe Balún Canán. Ujú. Hay que decir que Balún Canán es una obra interesante en el sentido de que ella se las fue leyendo por entregas a sus amigos, ¿no? El primero que se sorprendió era Emilio Carballido, paréntesis, chisme, ¿no? Súper. Radio UNAM presenta su sección favorita, Chismes con Oscar Cortés. Auspiciado por Colgate. no, Colgate No. del poste. mayonesa McCormick, o ¿cuál era la que No, anunciaba Hellmann's, Pedrito? Hellmann's, Hellmann's, quiero decir Hellmann's. Rosario estaba enamorada de Emilio Carballido. Y Emilio Carballido, pues era homosexual. Claro. O sea, desde ahí comienza esa parte de el desamor que siente Ujú. tanto Rosario. O sea, se enamora de Guerra, ya lo comentábamos hace rato, de Ricardo, pero su gran amor fue Emilio Carballido. Y Emilio Carballido es quien le pide que escriba Balún Canán, y ella estando enamorada. Bueno, no le dijo Balún Canán, el libro se va a llamar Balún Canán hasta que ella dice, así se dice el lenguaje maya, el nombre de mi pueblo, Ujú. ¿no? Y entonces es ahí que escribe esta historia.
¿Cómo no la iba a escribir, pues, no? ¿cómo no le iba a escribir? Ujú. Es como, a ver, ¿tú te negarías, Daniel, si Scarlett Johansson te dice, escribe tu vida de cuando eras niño? Claro que no, pues, pongo todo mi esfuerzo para hacer la historia más fregona que se puede imaginar. O tú, Josué, ¿te negarías a que si llega Selena Gómez y te dice, a ver, Y notarás la diferencia. y no traerás la diferencia? ¿Sí te negarías? No. No. ¿Y tú, Javier, te negarías si te lo pide No, pues. quién? Oh, Andrés no. Manuel López Obrador. No me negaría. Esto ver, fue A ver, espérame. Los Chismes con Oscar Cortés. A ver, vamos a hacer una prueba. A ver, Javier, quiero que escribas sobre tu vida de cuando eras niño. Y ese libro lo voy a leer yo. Claro. Entonces está claro que sí diría Y luego que va a sí. estar ahí en el fondo a 10 pesos tu libro. Sí, qué Con triste. Taibo. Con Taibo. Taibo. Sí. En fin, Y se la van a meter doblada. Sí, yo, sobre todo lo que a mí me interesa mucho con Balún Canán, sí, todas las cosmogonías que están ahí conviviendo, pero también el hecho de que cómo revela la relación y la ausencia, digamos, que hay entre los mexicanos y los guatemaltecos, ¿no? Ujú. Que es un pueblo que está, una nación que está tan cerca del pueblo de Rosario Castellanos. Y cómo se muestra Guatemala como un escape, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Los ricos tienen que salir del país. De acuerdo. ¿No? Es que es muy interesante, ¿no? Porque a mí durante la carrera me ha tocado tanto convivir con una compañera que es de Chiapas como con un profe que también viene de Chiapas. No me digas que tu compañero es Velasco, el gobernador. No, lamento ¿No? decirte que no. No, yo pensé que era Velasco, No. tu compañero de aula. ¿Ya querías palanca? No, que me presentara. ¿Cómo se llama su esposa? Anaí. Anaí. Espérame. Ajá. Perdóname que te interrumpa. ¿Sí sabían esa anécdota? Luego, ¿por qué te hacen memes de que terminas hablando de cuadernos de gatitos? ¿Te acuerdas? No, nada más un comentario que... ¿Se acuerdan que una vez Anaí decía que si ella hubiera compuesto una canción, hubiera compuesto Anaí Love Her de los Ajá, Beatles? sí. Porque decía es Anaí Love Her. Sí. Bueno, ya, guácala. Sale. El caso es que para esa materia pues nos dejaron leer leyendas de Guatemala, de Asturias, ¿no? Ujú. Y es muy interesante porque se pusieron a hablar, ¿no? O sea, entre ellos, cómo a pesar de que Chiapas es parte de México, no es parte de México, ¿no? Ajá. O sea, ellos dicen, ¿no? O sea, como dicen, es que en nuestro pueblo es más fácil ir al médico a Guatemala a que vayamos a una capital o un pueblo cercano Claro. de aquí, de la misma ciudad, ¿no? Totalmente. O sea, es más fácil, es más barato, es más cómodo, o sea, como que es como una especie de limbo, ¿no? Es como una especie de nowhere ahí muy interesante. Sí, claro. Y no solamente eso, sino yo creo que también la gran ventaja que tiene Rosario es que logra darle voz a todas esos sectores que no estaban representados, ¿no? Es decir, sí, gracias a Alfonso Reyes, gracias a José Vasconcelos, ¿no? Se enaltece y es así como la gran cultura la mexica, ¿no? Aquí Sí, claro. sí, los Y vemos aztecas, todo el ¿no? moralismo Ajá. y todo el adoctrinamiento para dar sentido a la revolución Ajá, o mexicana. sea, sí, la visión de Anáhuac Ujú. y que los del altiplano, ¿no? O sea, igual me pasaba con un compañero que viene del norte, dice, o sea, a mí en la primaria me hacían aprenderme los tlatoanis y yo de chingada, pues, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no me hablas de los que vivían en esta región? ¿No? O sea, ¿por qué me tengo que aprender los nombres de los Porque eran tlatoanis? nómadas. Ajá, sí. Y no había ahí Sí, no, sí, civilizaciones, ¿no? obviamente no, pero como que su pregunta tiene como que sentido, no Sí, sé, ¿por qué ajá, tenerme que aprender una cultura que no, como que en la que esencia no no me me pertenece? Él pertenece? estaba aquí. Sí, ajá. claro. Ajá. Yo le responderé a tu compañero, sí, ¿qué te parece si buscas la biografía de Solovino? Pero bueno. Cuánta maldad. Y que precisamente yo creo que Rosario busca salirse de eso, ¿no? Y darle voz precisamente a la otra gran cultura que es los mayas, ¿no? Exacto. Sí. Vamos a hacer un corte, ¿verdad? Sí, Javier? vamos a corte y vamos a comenzar con la canción de Josué. Así es, ¿verdad, Josué? Efectivamente. Josué. Josué. Lo que vamos a escuchar es una banda reciente. Es La banda una- Machos. Efectivamente, vamos a escuchar a Grupo Marrano. Vamos a escuchar. ¿Nunca has escuchado Grupo Marrano? Sí, ya le escuché el grupo Vamos a Marrano. Estoy ansioso de ver. Ay, no, ya se destapó Sí. aquí el gran fan. Oye, la puerca está en la posilga. Ay, ay, ay.
Muy bien. ¿Qué grupo más reciente, José? De los... Bueno, no tan reciente en sí es un poco joven este grupo, se llama Ruido Rosa. Es un grupo precisamente que se unió pensando en que actualmente la escena musical del rock mexicano está gobernada por hombres, o la gran mayoría es hombres y la gran parte de las bandas comerciales son hombres. Entonces lo que decidieron estas chicas es hacer su propia banda. Muy bien. Y que está teniendo mucho éxito, ¿no? O sea, es como una especie de punk, pero no llega a como tanto al grado. O sea, tiene como sus tintes un poco pop punk, yo diría. O sea, no llega a ser totalmente pop, o sea, sí es meramente rock, pero tampoco llega a ser al extremo de punk, ¿no? Pero me parece una propuesta musical muy interesante, que literalmente todos los instrumentos son tocados e interpretados por mujeres, ¿no? Uh-huh. Y lo que vamos a escuchar es una pieza que se llama Miedo a Caer, que es del único disco que tienen, porque la gran mayoría, como saben, en la época actual es preferible sacar sencillos a sacar un disco. Entonces tienen sencillos por ahí dispersos, pero nada más tienen un solo disco. Pero créanme que no tienen ningún desperdicio, y es como para ver también, ¿no?, cómo se compondría o cómo se haría rock desde ese otro lado, ¿no? Entonces vamos a escuchar Miedo a Caer de Ruido Rosa. Muy bien. Sale.
Autorretrato. Yo soy una señora. Tratamiento arduo de conseguir en mi caso y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre en cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora, gorda o flaca según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia si elijo una peluca rubia, o morena según la alternativa. En realidad mi pelo encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplique el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo, aunque no tanto. Soy mediocre, lo cual por una parte me exime de enemigos, y por otra me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. ¿Amigas? A veces, raras veces, y en muy pequeñas dosis. En general, rehuyo de los espejos. Me dirán lo de siempre, que me he visto muy mal, que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel. Ya usted sabe, ese niño que un día me erigirá un juez inapelable y que acaso además ejerza de verdugo. Mientras tanto, yo lo amo. Escribo este poema y otros y otros. Hablo desde una cátedra. Colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo y nunca atravieso la calle que me separa de él. Y paseo, y respiro, y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cineclub. Prefiero estar aquí como ahora leyendo, y si apago la luz, pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos y las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo de compuesto y no lloro en la cámara mortuoria, ni en la ocasión sublime, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Rosario Castellanos. Qué bonito. Justo así vamos a empezar este bloque hablando de diferentes obras de Rosario y fragmentos que nos han gustado mucho y por qué. Yo quisiera compartirles uno de los poemas de Poesía No Eres Tú que a mí me han gustado más. Es el inicio de uno que se llama La Anunciación. Y me gusta porque es muy transparente Rosario Castellanos en el momento de decir que sufre en el amor mucho. Cuando ella sufre en el amor, lo hace ver de maneras inimaginables. Una vez tras otra, ella se tira por no alcanzar esa voluntad, ¿no? Como diría Schopenhauer, es eso que desea tu corazón. Y la Anunciación es mucho eso, y va por ahí, ¿no? De pura casualidad empieza con ¿se compran colchones o algo así? No empieza así. Empieza de esta manera. Porque desde el principio me estabas destinado, antes de las edades del trigo y de la alondra, y aún antes de los peces, cuando Dios no tenía más que horizontes de ilimitado azul y el universo era una voluntad no pronunciada. Cuando todo yacía en el regazo divino, entremezclado y confundido, yacíamos tú y yo totales, juntos. Pero vino el castigo de la arcilla, me tomó entre sus dedos, desgarrándome de la absoluta plenitud antigua. Modeló mis caderas y mis hombros, me encendió de vigilia sin sosiego y me negó el olvido.
Yo sabía que estabas dormido entre las cosas, y respiraba el aire para ver si te hallaba, y bebía de las fuentes como para beberte, huérfana de tu peso dulce sobre mi pecho. Sin nombre mientras tú no descendieras, languidecía, triste en el desierto. Un cántaro vacío semejaba nostálgico de vinos generosos y de sonoras e inefables aguas. Una cítara muda parecía. No podía siquiera morir como el que cae aflojando los músculos en una brusca renunciación. Me flagelaba la feroz certidumbre de tu ausencia. Adelante, buscando tu huella o tus señales. No podía morir porque aguardaba, porque desde el principio me estabas destinado. Era mi soledad un tránsito sombrío y un ímpetu de fiebre inconsolable. Qué pluma, ¿no? O sea, la verdad es que me gusta mucho la pluma de Rosario porque es una pluma fina. O sea, está hablando del dolor y ¿Será el dolor... Vic? ¿Será No mames. O sea, yo creo que cuando yo digo la pluma fina me refiero a esa idea de, a ver, jugando un tanto con los símbolos, ¿no, Daniel? O sea, ella escribe seguramente con una pluma de punto fino. Es decir, para hablar del dolor, o sea, ella escribe con una tinta tan fina que tan afilada. Tan afiladita, ándale, ¿sí? O sea, la verdad es que, o sea, no solamente es afilada para el oído, sino afilada para ella misma, ¿no? O sea, ella está agarrando el dolor y te lo embarra en la cara, pero al mismo tiempo dice, yo quiero que sientas lo mismo que yo siento. Y también otra manera de entender la pluma fina, ¿no? Que es el sentido de, entre más afilado sea algo o más fino sea, más preciso es. Entonces, yo creo que también lo que ocurre con Rosario es que qué palabras utilizaba y en el momento, porque de veras que te marca muchas cosas, te dibuja con palabras precisas. Exactamente, fíjate que eso es, y lo platicaba con Daniela apenas y con Mariana, esa es la parte que no me gustó de la película de Los Adioses de Natalia Beristain. Esa película que, bueno, a los que no lo saben, hay una película mexicana filmada en 2017 más o menos, ¿no? 17, es muy reciente. Sí, que se llama Los Adioses, que es sobre la vida de Rosario Castellanos. Creo que le hizo falta a la directora y al guionista meterse más al personaje de Rosario, se queda más en la relación que tiene con Ricardo Guerra. Decía Daniel algo muy interesante, si al salir de la película no me dieron ganas de fumar, ¿no? Sí. Y además el constante sonido de la máquina de escribir, claro, ¿no? O sea, es una película interesante en ese sentido, pero le hace falta hacerle ese señalamiento a Rosario Castellanos. Nosotros no, bueno, yo no pude verla. Tú, Dani, ¿qué opinas? A mí me gustó mucho, sobre todo porque se supone que es una película biográfica y sin embargo no hace lo que hacen todas las películas biográficas, que es narrar la vida de una persona como en segmentitos, ¿no? Y entonces se va salteando y pum, hasta que se muere, ¿no? No. Le hace Freddie Mercury. Le hace Bohemian Rhapsody, sí, ¿no? Le hace casi todas las películas biográficas de los rockeros, ¿no? Oye, pero yo estoy haciendo tu película, perdón que te avise, estoy haciendo ya tu película y es así. Leonardo DiCaprio te va a interpretar. No, hombre, no me digas, qué bueno. Ahora sí, Oscar, merecido. Porque va a estar muy cabrón. Entonces va a tener que alcoholizarse todos los días para entrar en personaje. Pero bueno, o sea, a mí me gustó mucho. Sobre todo porque solamente se centra en un aspecto de la vida de Rosario y la directora lo dice. O sea, a mí lo que más me interesaba era buscar la perspectiva de lo que para Rosario era el amor, ¿no? Y el amor lo va a encontrar de una forma pues tormentosa, ¿no? En una relación que es muy destructiva, o sea, muy gacha, llena de celos, de inseguridades, llena de esta idea de la que hablábamos hace rato, que la imagen de Rosario Castellanos es aplastante y terminó por aplastar la imagen de su esposo, ¿no? De Ricardo Guerra. Entonces, esa parte a mí me gustó bastante y también que le juega a lo Tarantino, ¿no? Esto de hacer saltos temporales, ¿no? Que de repente, sin avisarte, sin decirte nada, pues da así como flashbacks, ¿no? Pero estarás de acuerdo, mi querido Daniel, que lo bueno de la película es la Rosario madura, no la Rosario es la mejor, joven. Eso es la mejor. Y a mí me gusta porque se ve como que ese cambio tan abismal que hay a partir de que se corta el cabello, ¿no? Por ejemplo, en ese arranque que tiene. Y ya la vemos en la siguiente escena cuando ya es madura, ya es grande,
que trae un whisky en la mano y un cigarro en la otra y ya se fumó como 10 cajetillas. ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta? Fumar. Por eso al rato voy a poner una canción al respecto. Sí. Pero con lo que acabas de decir, Daniel, bueno, primero, ¿estarás de acuerdo que la actuación de Daniel Jiménez Cacho es maravillosa, ¿no? El güey, de veras, mis respetos, haciendo como Ricardo Guerra. Sí. Pero estarás de acuerdo, por ejemplo, cómo esa Rosario ya madura es una Rosario llena de dolor. O sea, se siente la soledad de Rosario Castellanos y se siente a ese personaje que es Ricardo Guerra como pues un cabrón que finalmente pareciera ser que su única función es echarle a perder la vida, ¿no? Y el simbolismo, cuando están en la mesa trabajando, él en su máquina y ella en la suya. ¿Y qué es lo que los separa, no? Una muralla de libros. Una muralla de libros. Enfrente de ellos es lo que... parece que están juntos trabajando, ¿no? Pero o sea, realmente están en una distancia enorme, ¿no? Y eso a mí me gustó bastante. Hace rato decíamos que una de las recomendaciones que le hacía la mamá a Rosario era que no tuviera hijos, que no se fuera a casar. Se enamora de Ricardo como una forma de despecho porque estaba enamorada de Emilio Carballido y resulta que tiene aborto. Sí. Y al final nace Gabriel Guerra, ¿no? Que ahora en la actualidad es un intelectual basado en las relaciones internacionales de los países. Y lo que platica Gabriel de su mamá es esta idea de que dice, es que sí fue una mamá muy amorosa, ¿no? Y se nota, o sea, es esta personalidad que finalmente es muy parecido, no sé cómo la mires tú, Josué, desde Balún Canán, en esta idea de las voces polifónicas que hay en la novela. Así era Rosario, o sea, Rosario era mujer que sufría, pero aparte era mujer enamorada, una gran madre, un gran sentido del humor, una excelente académica y sobre todo esta idea de que su vida eran las letras, ¿no? O sea, se la pasaba leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, ¿no? Cuando la nombran embajadora en Israel, que se va a Tel Aviv, y de pronto dice, pues yo no hablo hebreo, o sea, ¿qué voy a hacer allá? Y curiosamente cuando se va a dar clases allá, resulta que los jóvenes israelíes van a la clase de Rosario a escuchar cómo es la literatura en México, ¿no? O sea, como docente, los que la conocieron dicen que era excelente, ¿no? Yo sí, si lo hubiera conocido, creo que le hubiera dado un gran abrazo. Probablemente estaba adelantada en su época en cuanto a su pedagogía, ¿no? Porque en aquella época eran las cátedras como las querían estos que cuentas tú, los chavitos más matados, ¿no? O sea, querían que el maestro se sentara en el escritorio a hablar 2-3 horas de cosas inentendibles y eso para ellos era una buena cátedra, ¿no? Y Rosario se salía de esas convenciones. Claro, y un hecho que le marcó la vida, o sea, lo que le marca un antes y un después es cuando le da tuberculosis. O sea, le da tuberculosis, se pasa un año en la cama leyendo todo lo que le llega y ahí, por ejemplo, conoce a Marcel Proust, ¿no? Y se lee En busca del tiempo perdido completita y eso le cambia la visión. Su poesía después de la enfermedad es totalmente otra, se vuelve una poesía más intelectual, ya no es la poesía del dolor, sino es una poesía colocada en la intelectualidad y además en una posición demasiado socrática de decir el conocimiento duele y tiene que parirse, ¿no? Como ahorita que tú comentabas la relación que ella tenía con Gabriel Guerra, ¿no? En el sentido de híjole, ella resulta una madre muy amorosa, como en Balún Canán es todo lo contrario a su madre, ¿no? La pone, o sea, marca una distancia desde la literatura, ¿no? Yo no soy así. Sí, claro. Y a partir de ahí es otra cosa, también muestra la muerte de su hermano ahí, ¿no? Que de una manera muy, muy pesada, ¿no? Y ella como se muestra primero, que se muera, me da gusto, ¿no? Porque él es lo único que tiene mi padre. Y cuando se muere en la novela, todo el mundo está lamentando la muerte del niño y dicen, es que tu padre ya perdió por quién luchar, ¿no? Sí, ya no le queda un hijo. Y lo que le dicen, dolor, sí, aparte, ¿no? Y tengo entendido que hasta le dicen, ¿cómo no fuiste tú la que se fue, no? Sí. O sea, cuando le pasa esto, que se muere su hermano y ella tiene 10 años, que se muere de apendicitis el hermano, la primera respuesta que le hace la mamá es, ¿y por qué no fue ella? O sea, y luego viene ese planteamiento de que, a ver, la educaron como si fuera el hermano muerto. Es decir, ponte a estudiar como si fueras el hermano muerto. Y con toda esa carga se va Rosario, ¿no? O sea, se pone a estudiar
porque bueno, había que reconocer que para ella le estaba destinado la herencia del padre y convertirse en una mujer de dinero en Comitán, y sin embargo, afortunadamente para la literatura mexicana y para la filosofía mexicana, porque hay que reconocer que sí hizo filosofía, Sí. aunque no se le tiene reconocida como tal, me parece que ella decide irse a estudiar, Ujú. y eso fue importantísimo, ¿no? Y me parece que haberse encontrado, porque era su gran carnal, Jaime Sabines, fue muy importante en su vida. Ya al rato, si me permiten, les leeré el poema de Jaime Sabines que le dedica a Rosario Castellanos cuando se muere, ¿no? Y aparte, esta cercanía que tuvo tan temprana en la muerte, respecto a la muerte, o sea, creo que sí debió haber sido un momento muy, muy duro, y crecer con esta idea de que ella tiene que ser el sustituto del hermano, pero no el mejor sustituto, ¿no? O sea, es lo que hay, ¿no? Exacto. Y entonces, por ejemplo, ella escribe esto sobre la muerte, que a mí me gusta, ¿no? Dice: si muriera esta noche, sería solo como abrir la mano, como cuando los niños la abren ante su madre para mostrarla limpia, limpia de tan vacía. Nada me llevo, tuve solo un hueco que no se colmó nunca, tuve arena resbalando en mis dedos, tuve un gesto crispado y tenso, todo lo he perdido. O sea, esto es Ay, Sí. lo que habla de ella guamazo. sobre la muerte, ¿no? Sí. Y me parece que sí tuvo que ver estos momentos cercanos que tuvo ella con la muerte. Ujú. Ujú. Josué, ¿qué obra es la que más te gusta de Rosario? Uy, es que tengo muchas después de leer. Yo creo que ya entrando en lo que había spoileado un poco hace rato, yo creo que Ciudad Real se me hace un recopilatorio de cuentos extraordinario, ¿no? Yo creo que o sea, totalmente copiando o tratando de rendir un homenaje, ¿no? a las autoras europeas, porque nos va a plantear como la existencia, como el personaje principal va a ser la ciudad, ¿no? Esta ciudad real. Y a partir de esas ciudades que nos va a contar como diferentes historias, ¿no? O sea, nos va a narrar la historia de Modesta Gómez, nos va a narrar en La Muerte del Tigre, por ejemplo, cómo llegan unos indígenas, incluso unos asuntos un poco incluso ya yéndose hacia lo onírico o hacia lo paranormal con La Tregua. Pero creo que es que es un libro extraordinario, o sea, para mí, porque literalmente, sin que lo sepas, el personaje principal es la ciudad. Todo gira alrededor de la ciudad, y los diferentes puntos de vista, las diferentes historias que puede tener, ¿no? Precisamente en esta pluralidad de voces, de sujetos, de acciones, cómo le va a dar voz a cada uno de ellos, ¿no? O sea, literalmente cómo va a narrar en La Muerte del Tigre cómo es este proceso de la colonialización, y cómo le da la voz a esos indígenas, ¿no? En Modesta Gómez, para los que no sepan, y por eso decía que para mí es como el preámbulo de Roma, porque es de una, bueno, sí, una criada, por así decirlo, una mujer que trabaja para una familia rica, que le toca cuidar al hijo menor de la familia, que resulta que tiene la misma edad que ella. Ujú. Y el caso es que te va un poco narrando cómo va creciendo, hasta que llegan a la adolescencia. El niño abusa sexualmente de ella, la deja embarazada, y tras el embarazo la corren del trabajo. Ujú. Y apenas ese es el inicio, ¿no? de la historia, ¿no? Después te va a narrar cómo tiene que ganarse la vida, cómo tiene que soportar todas las inclemencias que tiene que ser de ser madre soltera, de no tener dinero, o sea, como todas las cosas que van de consecuencia. Pero para mí eso es Roma, ¿no? O sea, literalmente, claro. ¿no? O sea, de que quizá en los 70, ya nos muestra Cuarón en los 70 cómo ya no hay toda esta idea de correr a la mujer nada más porque se embaraza. Pero creo que si bien hubiese, o sea, yo en el momento en el que vi eso en Roma me dije, si la corre va a ser Modesta Gómez esta historia, ¿no? Y incluso salí, fui con una amiga a ver Roma, y le dije, o sea, esta película la pudo haber escrito sin ningún problema Rosario Castellanos, ¿no? O sea, literalmente está mostrando tanto como su visión del mundo, o sea, como literalmente, si vemos un poco más en el fondo de Roma, ¿no? Esta situación de la lucha de las mujeres
en una temporada en la cual se ausente el hombre y cómo tienen que lograr para mantenerse unidos, para seguir manteniendo unida la familia, para tener la cohesión, para tomar las riendas, ¿no? del trabajo, ¿no? O sea, al final esa escena donde están en el restaurante de Veracruz, donde dice voy a dejar de dar las clases de química para dedicarme a editar libros. No sé, como todas estas situaciones, todas estas cuestiones que a mí se me hace totalmente que ese guión lo pudo haber escrito sin ningún problema Rosario Castellanos. Sí. ¿Qué pasó? No, es que con lo que dice Josué, a mí me parecen tres cosas. La primera es cómo me están cabronando en estos días, y se los respeto mucho, aquella gente que critica a Cuarón de clasista. ¡Ah, qué bárbaros! Yo Sí, también, o sea, me prendo muchísimo. Me da mucho coraje, ¿no? Ujú. O sea, está bien, o sea, está ganando en Hollywood y lo que quieras, pero lo que menos me parece que es Cuarón en la película es clasista. O sea, Ujú. simplemente narra una vida ahí, pero en fin. El segundo punto es esto que dice Josué, que tiene que ver con Rosario. No sé cómo la vean ustedes. A ella le encabronaba mucho que le dijeran que su literatura era indigenista. Ujú. O sea, pero no sé ustedes cómo la miran. ¿En realidad creen que sí era indigenista? Ay, no, yo no lo pondría ahí. Que incluya una cosmogonía no significa que sea solo a favor de esa cosmogonía. ¿Qué podría decir? Es que yo lo puedo ver del lado periodístico. En un reportaje uno tiene que poner todos los puntos de vista para que el lector se dé una opinión muy ajena al autor. Y en el sentido de Rosario, por ejemplo, partiendo de Balún Canán, que muestra tanto la visión de los bastardos como de aquellos los dueños y también de los dueños de la tierra, o bueno, los originarios de la tierra, esas tres visiones están conviviendo de una manera en la cual no se ve algún favoritismo, solo se muestra el problema del cardenismo que llega. Así es. Y todo se empieza a mover. Entonces, que tú incluyas una cosmogonía no significa que hagas menos a las demás. Creo que eso sí lo tendríamos que poner muy claro. Y en otro sentido, lo que yo sí creo que es Rosario es que su obra se concentra mucho en la búsqueda de igualdades, en el sentido de que mostrando qué cosas o qué privilegios tienen unas clases, muestras de qué se está perdiendo otra raza u otra clase por cómo están los desequilibrios sociales. Eso sí puede ser. De Cuidado acuerdo. que te estás debrayando mucho, ¿eh? Ah, sí. Ay, perdóneme. El señor Manson acaba de tocar el cristal en este momento. Sí, pero es que las palabras no me salen. O sea, es muy complicado llegar a las palabras precisas. Siempre el hecho de escribir o de hablar es muy importante. Creo que es lo más importante que tenemos. De acuerdo. Y duele escarbar por encontrar las palabras que lo representan a uno y que representan lo que uno piensa. Porque luego cuando uno habla rápido, se arrepiente, hasta se enoja con uno. Dice, es que yo tenía mejores argumentos. Sí, claro. Sí, tienes razón. Es que un argumento que, por ejemplo, me gusta mucho que daba Borges es esta idea que decía, es que la literatura permite ampliar las palabras. La ciencia lo que hace es reducirlas, ¿no? O sea, me parece que es una visión muy clara de lo que hacía, por ejemplo, Rosario, ¿no? O sea, Rosario Castellanos era una mujer que era capaz de poder ir y venir a diferentes lugares. Por eso no me parece que se critique su posicionamiento como indigenista, porque hasta la quieren etiquetar. O sea, No, y aparte, ¿cómo pretenden que se hable de un tema del que no se habla? O sea, desde el momento en el que ella está haciéndole redención a un sector de la sociedad que no había tenido ese espacio, me parece que ya es un logro considerable, ¿no? Y ya es digno de admirarse. Y entonces, enjaularlo en un concepto es reducir todo su trabajo a una cuestión, pues, muy, muy superficial, ¿no? Muy banal. Es que los que hacen esta lectura, a mí me parece, lo reducen todo a pensar, al creer que los terratenientes son los malos y los indígenas son los buenos. O sea, Sí. ese mundo tan
tan marcadamente bipolar, me parece que Rosario no hace eso. O sea, no está colocando al indígena como el bueno, como el bondadoso. O sea, simplemente lo coloca como el desposeído. Y eso es lo que hace también con la posición de la mujer. O sea, Totalmente. no la coloca como una mujer que sufre, abnegada, bla, bla, bla. Por ejemplo, al rato en el tercer bloque yo quisiera que debatiéramos un poquito sobre su texto de la cocina, ¿no? Que me parece que es un texto perfecto. O sea, a mí no le quito nada ni le agrego nada. O sea, sus lecciones de cocina me parece que es uno de los textos mejores que escribió Rosario Castellanos, y se colocan en esta idea porque esa es la Rosario que a mí me gusta ver, ¿no? Porque si lo leen con cuidado, está lleno de una ironía, ¿no? En esa idea de que las relaciones de pareja son como cocinar una carne asada, ¿no? Y entonces echas la carne y dice de pronto, híjole, ya se está quemando. Ah, pero lo bueno es que tiene el otro lado, ¿no? O sea, eso es ironía. Y está hablando Sí, de una claro. relación de pareja. Pero ya me adelanté. Ya le entraremos en un ratito. Sí. Pues entonces vamos a un segundo corte y vamos a escuchar una canción que a mí me presentaron en unas clases de canto en la Casa del Lago, que se llama Caramelo, del grupo Lala. Esta canción me gusta porque es una contradicción constante en la letra. Bueno, de por sí Lala es una contradicción porque está mezclando una bola de ritmos que normalmente no se llevan, pero lo hace de manera magistral. Y cuando escuchas esta canción, la letra es una contradicción entre me enamoro o no me enamoro. Y creo que esto también en la vida de Rosario se vio y pues se lo llevó toda su vida. Entonces, disfruten mucho, el ritmo está sabroso, sabroso. Y si no conocían a Lala, pues ojalá le den una oportunidad. Esto es Caramelo de Lala. Está por acabar mi amor por mí. No puedo respirar si te tengo aquí. Y si me miras tan dulce que me hieres los poros, cuando me miras tan que me hieres los poros. Y si la cosa es como es, debo decir que tú para mí me das igual. Si la cosa es como es, debo decir que tú para mí me das igual. Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo y que sueño con tus sábanas, sábanas, sábanas. Na 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 na. Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo y que sueño con tus sábanas, sábanas, sábanas. Y si me miras tan dulce que me hieres los poros, cuando me miras tan dulce que me hieres los poros. Y si la cosa es como es, debo decir que tú para mí me das igual. Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo y que sueño con tu sábana. Va diva, 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 va, 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 va,
Mis principios se parecen a mis finales. Es mi última noche aquí, con mi roomie, la del perro. Se parece tanto a la primera vez que dormí aquí. Maletas a medio desempacar, todo conmigo pero nada en su lugar, medio lleno y las paredes tan vacías como cuando llegué, sin rasgo alguno de ser una habitación. Ese algo que cobija una vida. Hay una vida aquí, la mía, sostenida por una piel ajena. Así veo estas paredes, una piel gruesa que me cubre sin ser mía. Mañana me voy y es doloroso el proceso de arrancar los recordatorios pegados fijamente en la pared. La cinta que se encargaba de sostener las hojas levanta un poco la pintura vieja, devela los huecos, las cicatrices que indican las vidas que esta piel, ahora reptiliana, ha cobijado tiempo atrás. Yo mudo con ella y ella conmigo. Las cicatrices se maximizan cuando queda totalmente desnuda. El número de nuevos huecos son directamente proporcionales a las cicatrices que ahora yo me llevo de aquí. Desprendo y guardo todo lo mío. No olvides nada porque regresar por algo olvidado será inútil. El nuevo alguien que ocupe este lugar encontrará mi objeto olvidado y lo enviará directo a la basura. Y ese algo que me conforma, tesoro invaluable de mi vida, quedará olvidado en un gran cúmulo de desperdicios y objetos inservibles. Esto nos hace el favor de escribirlo Tania Vázquez, quien estuvo con nosotros en el programa de Chaplin, y es inspirado en lo que ella sintió al leer algunas cosas de Rosario en Poesía no eres tú. Oigan, yo sé que pareciera ser que vamos en lo lineal, pero ¿ustedes qué dicen acerca de la manera en cómo muere Rosario? Ay, híjole. O sea, para los que no lo saben, Rosario está embajadora en Tel Aviv. Israel. Ajá, recibe una llamada telefónica, ella se está bañando, entonces va a contestar el teléfono y en ese momento enciende la lámpara y muere electrocutada. Ay, ¿Qué opinan de esa muerte? creo que fue el peor lugar para que se pudiera morir Rosario. Cualquier otra muerte, aunque fuera la de Camus, ¿no? Ajá, Que ajá, él decía, no, sí, en un auto, no, y sí, se muere sí, en sí. auto, ¿no? Oye, como la muerte de Isadora Duncan, ¿no? Que se pone la estola y se le envuelve en el cuello, se baja del coche que la lleva, se le atora la estola en la puerta del coche, arranca el coche y muere ahorcada. Es que ¿en qué lugar se fue a Sí. morir Rosario? En serio. De ¿Y verdad. de qué forma, no? Porque creo que en la historia no se ha repetido una muerte parecida, ¿no? No, Entonces, no. si se iba a morir, dijo, no sé, el creador Dios Todopoderoso le dijo, tú te vas a morir de una forma en la que nadie lo olvide jamás. Exacto, ¿no? exacto, Es que, exacto. ajá, Como que hasta de guión es eso, ¿no? pero es que Sí. va tan en contra de toda su obra, su manera de morir. Normalmente uno se muere por las cosas que lo vician a uno, ¿no? Cuando uno es, no sé, corredor o pues, o sea, por estar constantemente con el pulso del corazón, Sí. si es fumador, Ándale. el cáncer. Perdón que te interrumpa, como la muerte de Ayrton Senna da Silva, ¿no? O Ajá, sea, el güey sí. corre el hombre más veloz en los autos y se muere en Sí, un accidente. exacto. ¿no? Sí, normalmente, pero la de Rosario está tan ajena a ella, tan solo decir que podría estar en 1000 maneras de morir, ¿no? Ujú, Y es una ujú. manera de vulgarizar todo lo que Sí, ella sí, hace, sí, ¿no? sí, sí. Es muy contradictorio. De verdad que mucho coraje. Y toda la gente dice eso. O sea, qué coraje la muerte de Rosario. Sí, ¿Por qué claro. se fue así? Así. Así. Incluso dan ganas de reescribir la historia y darle una muerte digna. Sí, O sea, claro. como lo que están haciendo muchos artistas ahorita, que hay un pensamiento, bueno, esto ya es otro de Braille, no se vayan. Hay un pensamiento de los artistas que comenta que si la historia nos da identidad, si el pasado nos da identidad, también el futuro nos puede dar identidad. Claro. Y esa identidad son todos los futuros que nosotros imaginemos posibles. Ujú. Entonces, en el sentido de Rosario, sí, yo creo que sí le vamos pensando una muerte digna, porque No, y porque aparte ella cuando le preguntaban de qué quería morir, decía que ella quería morir de amor, ¿no? Ujú. Entonces sí es también como muy alejado esto que Sí. dices, ¿no? Todo ¿cómo completamente. debió de morir Rosario Castellanos? Es que, para ser congruentes, ella decía que morirse era estar en una cama y voltearse hacia la pared. Eso decía ella. Ujú. O sea, ella tuvo que haber muerto así. Sí. Como Pero- lo hacen en Roma, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Con esto que dice Josué. Sí, Sí, claro. sí, sí, puede Sí. ser. Ujú. A ver, antes de que hables, Josué, dice Jaime Sabines,
Solo una tonta podía dedicar su vida a la soledad y al amor. Solo una tonta podía morirse al tocar una lámpara. Sí, lámpara encendida, desperdiciada. Lámpara de día eras tú. Retonta por desvalida, por inerme, por estar ofreciendo tu canasta de frutas a los árboles, tu agua al manantial, tu calor al desierto, tus alas a los pájaros. Retonta, rechallito, remadre de tu hijo y de ti misma, huérfana y sola como en las novelas, presumiendo de tigre, ratoncito, no dejándote ver por tu sonrisa, poniéndote corazas transparentes, colchas de terciopelo y de palabras sobre tu desnudez estremecida. ¿Cómo te quiero, Chayo? ¿Cómo duele pensar que traen tu cuerpo? Así se dice. ¿Dónde dejaron tu alma? ¿No es posible repararla de la lámpara? ¿Recogerla del piso con una escoba? ¿Qué no tienen escobas en la embajada? ¿Cómo duele, te digo, que te traigan, te pongan, te coloquen, te manejen y te lleven de honra en honra funeraria? No me vayan a hacer a mí esa cosa de los hombres ilustres con una chingada. ¿Cómo duele, Chayito? Y eso es todo. Claro que es todo, es todo. Lo bueno es que hablan bien en el Excelsior y estoy seguro que algunos lloran. Te van a dedicar tus suplementos, poemas mejores que este, estudios, glosas. ¡Qué gran publicidad tienes ahora! La próxima vez que platiquemos te diré todo esto en el resto. Ya no estoy enojado. Hace mucho calor en Sinaloa. Me voy a irme a una alberca y a echarme un trago. Eso dice Jaime Sabines sobre la muerte de Chayo. Y esto que acabo de encontrar, fíjate. A ver, dice, Vas. yo no voy a morir de enfermedad, ni de vejez, de angustia o de cansancio. Voy a morirme de amor. Sí. Voy a entregarme al más hondo regazo. Yo no tendré vergüenza de estar a manos vacías, ni de estas celdas herméticas que se llaman rosario. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros. Hijo. Esto dice José Emilio Pacheco, de Rosario Castellanos. Viene. ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera, si no esta llave ilesa de agonía? Estas breves palabras con que el día regó ceniza entre la sombra fiera. ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mía será la noche fúnebre y vacía? No volverá a su luz la primavera. No quedará el trabajo ni la pena de creer ni de amar. El tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto, ha de borrar de la confusa arena todo cuanto me salva o encadena. Y si alguien vive, yo estaré despierto. Fu. Sí, solamente el José Emilio podría escribir eso. ¿Y tú qué dices, Josué, sobre la muerte de Chayo Castellanos? A mí me gusta, porque es irónica. Sí, ¿verdad? O sea, yo creo que si se hubiera visto, se hubiera reído. Sí, claro, Sí, claro. sí. Claro. O sea, sí, Y se hubiera dicho qué pendeja Ajá, soy. exacto. Sí. Sí, de acuerdo. Sí, tienes de acuerdo. razón. Tienes razón. A ver, les leo rápido cómo inicia las lecciones de cocina. Y Muy díganme bien. si no es ironía esto. Dice, la cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Habría que sentarse a contemplarla, describirla, cerrar los ojos y evocarla. Fijándose bien en esta nitidez, esta pulcritud carece de exceso deslumbrador y produce escalofríos mucho más que en los sanatorios. Así comienza, ¿no? Y luego va describiendo esa lógica de cómo llega al refrigerador y empieza a hablar del marido y esas cosas. Dice, abro el compartimento del refrigerador que anuncia carnes y extraigo un paquete irreconocible bajo su capa de hielo. La disuelvo en agua caliente y se me revela el título sin el cual no habría identificado jamás su contenido. Es carne especial para asar. Magnífico, un plato sencillo y sano. Como no representa la superación de ninguna antinomia ni el planteamiento de ninguna aporía, no se me antoja. O sea, ese era la Rosario y la verdad es que el texto sigue, disfrútenlo. Hay una versión del Fondo de Cultura donde los autores leen en su propia voz y ella lee lección de cocina y es una cosa muy chingona. Y que creo yo también de cuando preguntaba Javier de que son cosas que rescatamos, yo lo que más rescato de Rosario y que creo que muy pocos poetas, muy pocos literatos lo consiguen, es que, y que para mí es de las cosas más fantásticas que puede hacer con el lenguaje Rosario, que es una palabra que tú no tienes ni jodida idea de qué significa, por el contexto que te está dando sabes qué significa, ¿no? O sea,
¿quién usa hoy día aporía, no? Ujú. Y de pronto por el contexto sabes qué significa aporía, ¿no? Ujú. O qué simboliza. O también la construcción de imagen, ¿no? Aquí tengo un fragmento de La muerte del tigre, que es el cuento que abre la ciudad real. Y cuando la leí, yo creo que marca precisamente toda esa búsqueda de Rosario de querer mostrar esa parte de México, esa parte un poco más de provincia, un poco más alejada del centro, ¿no? Y que yo creo que si cualquiera de que estén sentados aquí o que nos estén escuchando han ido a un pueblito con que sea, van a saber que esta descripción encaja a la perfección con ese lugar. Dice así: aquí el maíz que sofoca las trojes de su amarillez de oro, aquí las bestias de sangre roja, desatadas, pendiendo de nombres gráfilos. La fruta pulposa, suculenta, el durazno con su piel siempre joven, los plátanos vigorosos, machos, las manzanas que sabe, la manzana que sabe en sus filos ácidos a cuchillos. Y el café de virtudes vehementes, que llama desde los lejos al olfato, y los dulces barrocos tizados con nombre de gentilicios y distantes, tartalitas africanos, y el pan que con el que Dios saluda todas las mañanas a los hombres. Oye, pues es que es un manejo del lenguaje, Ujú. es un manejo del lenguaje. Y yo creo, o sea, cuando lo leí, como que todos los pueblos de México caben en esa descripción, Exacto. ¿no? Claro. Sí. Sí. Todos no, los pueblos caben en esa descripción. Como, o sea, estabas empezando a leer esa parte de las frutas y yo decía, órale, o sea, realmente no te imaginas cualquier fruta, ¿no? Es la piel siempre joven de los duraznos, ¿no? Es como de, órale, porque no sé si, bueno, al menos yo recuerdo mucho que en la adolescencia, muchos compañeros tenían como el cachetito de durazno, ¿no? Que es así como todo rosado, Sí, sí, todo sí. velludito, Sí, sí, sí. ¿no? Es una etapa muy rara en la Sí. cual la piel está como entre que madura, entre que es joven, y si parece un duraznito, ¿no? Y te quedas de, órale. Y también, híjole, no, esto sí ya es demasiado de Braille, me va a correr el señor Manson. No, es que me dio la imagen de los comerciales que hacen en Europa del Norte, que tienen prohibido hacer campañas con desnudos. Entonces lo que hacen es utilizar frutas y comida aludiendo al cuerpo desnudo. Entonces usan duraznos, usan plátanos, usan huevos y todo con alimentos crea sensaciones eróticas, pero muy marcadas. Y acá es como incluso se podría decir que erotiza un poquito las frutas, ¿no? Sí. En el sentido, un plátano vigoroso. No, te imaginas el plátano más fuerte que te puedas imaginar, ¿El ¿no? plátano más negro? No. Es un plátano más Mascabrothers. más firme. Ajá. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué pasó? Pero eso, sí, tienes toda la razón. Sí, no, ¿Qué? o sea, y me maravilló esa imagen porque yo creo que es imposible, sobre todo en esa parte, no imaginarse, despertarse en la mañana y oler a café y a pan recién Sí, horneado. Claro, Sí. claro. Ujú. Yo sí diría que si no has leído a Rosario Castellanos, léela. Ujú. Llégale por donde quieras, por Sí. el eterno femenino, por la poesía, por Mujer que sabe latín, por los cuentos que decía Josué. O sea, hay mucho por donde entrarle a Rosario Castellanos, ¿no? Creo que no se le ha dado su lugar que se merece. Estoy de acuerdo. Sí, nos quedamos con Rulfo y con Arreola y con Sabines, pero Rosario tiene un lugar muy particular y se lo ganó ella solita. Ujú. O sea, Exacto. ella solita se ganó ese sitio, ¿no? Yo invitaría a la gente que esté escuchando esto, porque hay que decir que nuestra intención era que vinieran aquí un par de amigas de nosotros a que nos dieran su punto de vista sobre Rosario desde obviamente la perspectiva de la mujer, porque de una u otra forma pues se ha ganado como esa imagen de ser la portadora de la voz de la mujer, ¿no? Y entonces como no pudimos hacerlo porque
pues La vida no es fácil. Cristo nos odia, creo. Ujú. Pues Porque verdad lo intentamos. lo intentamos Créanos. bastante. Sí. La Entonces- prueba está en el programa anterior de Pasión. Sí, 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 sí. esa es la prueba. Ahí está. Y entonces, bueno, yo invitaría a la gente, sobre todo a las mujeres que son muy apasionadas de Rosario, que yo sé que por ahí están escuchando algunas, que nos comenten qué es lo que ustedes opinan, ¿no? Como mujer, de su obra, cuáles son sus obras favoritas, etcétera, para que también nosotros pues tengamos ese punto de vista, ¿no? Desde la perspectiva de la mujer. Sí, por favor. Fíjense que Josué ha decidido que él quiere regalar 2 libros de Rosario, Órale. ¿no? Muy bien. Para nosotros, ¿no? Para el auditorio, ¿no? Para nosotros. Sí, que se queden aquí en la Se biblioteca de queden Gel. aquí. Es No. No, es para la gente que no esté escuchando. A ver, vamos a regalar El Eterno El Eterno Femenino Y Ujú. Calum Canán. Perfecto. Muy bien. Balún Canán. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sugieren? Que nos escriban un texto sobre Rosario. No, a ver, yo propongo que que se imaginen una muerte digna a Rosario Castellanos. Ahora Esa está es una chido. buena, sí. Sí. Está chido. Quien escriba la mejor muerte, la más original de Rosario Castellanos, para hacerle honor, porque esa muerte no se la merece, se va a llevar estos 2 libros. Ujú. Bueno, las 2 mejores, ¿no? Y repartimos uno Sí, y uno. uno y uno, Sí, ¿no? uno y uno. Uno y Sí, uno. las 2 mejores. Balún Los Canán mejores. y El Eterno Femenino. Y entonces tienen que escribir a YouTube. No sé si en iVoox puede haber comentarios, creo que no, ¿verdad? Sí, bueno. No, en iVoox sí, en Spotify no sé si. No, en No, en Spotify, Spotify se no. puede. Bueno, en cualquiera de nuestras redes sociales, Ujú. hasta tenemos Twitter, Instagram, cualquiera, mándenos un mensaje o pónganlo ahí en los comentarios de cómo ustedes imaginan que hubiera sido una buena muerte digna de Rosario Castellanos, ¿no? Sí. Y así se llaman los libros. Pues hecho. ¿Cómo Y- cerramos este programa? No, vamos a corte, ¿no? todavía Todavía no. falta un bloque. Ay, Te ¿por falta qué? uno. Ah, No, vamos el a señor corte. Manson te está viendo Sí, feo. ya, Mira, ya, está ya. afilando las tijeras, mi querido Mira, Javier. yo ya voy a presentarles el próximo bloque, el documento que escribí. Bueno, Y está ustedes van a decir qué va a ocurrir, ¿sale? Ahora. bien. Sí, porque Oscar tenía aquí una rola, ¿no? A ver, Sí, platícanos. sí, vamos a poner una canción extraña. Es un bolerito de un autor muy interesante que se llama Adolfo Salas. Y hay muchas versiones. La cantan Los Tres Reyes, que es uno de los mejores tríos que ha dado en México, pero yo quiero proponer la versión de Eugenia León. Esta canción se llama Amor, no fumes en la cama. Y bueno, ya escuchen la letra ustedes, pero bueno, les adelanto una parte donde dice: amor, no fumes en la cama, me decía, con sus manos en mis labios, y me quitaba el cigarro mientras yo dormía. Y se fue la única mujer que me ha querido, y en cambio le pagué con el olvido y por otro querer. La abandoné. El tiempo me hizo comprender la inmensidad de ese cariño. Vencido y fracasado regresé a buscar su ternura como un niño. ¡Ay, qué dolor! Mientras ella me decía: amor, no fumes en la cama. No fumes en la cama, me decía, con sus manos de la boca me quitaba el cigarrillo mientras yo dormía. Y fue la única mujer que me ha querido. En cambio le pagué con el olvido y por otro querer la abandoné. El tiempo me hizo comprender la inmensidad de su cariño. Vencido y fracasado regresé a buscar su ternura como un niño. Ay, qué dolor. Unos vecinos me contaron la verdad, que el abandono y la tristeza la enfermó y
con mi nombre entre sus labios se murió. Hoy al contemplar aquel cuartito de los dos, aún escucho el dulce eco de su voz que me dice: amor, no fumes en la cama. El tiempo me hizo comprender la inmensidad de su cariño. Vencido y fracasado regresé a buscar su ternura como un niño. Ay, qué dolor. Unos vecinos me contaron la verdad, que el abandono y la tristeza la enfermó, y con mi nombre entre sus labios se murió. Al contemplar aquel cuartito de los dos, aún escuché el dulce eco de su voz que me dice: amor, no fumes en la cama. Pues ya estamos de regreso aquí a Helter Skelter. Haciendo honor a la vieja tradición. Sí. Y quisiera que cerráramos este programa pues dando un punto de vista muy personal sobre Rosario. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué les mueve? ¿Qué vibras les mueve? ¿Qué vibras no les mueve? Si algo que no les gusta de Rosario Castellanos, si algo que los vuelve locos. En fin, lo que ustedes quieran para cerrar sobre Rosario Castellanos y muy personal de ustedes. Pues yo creo que para mí sus cuentos me maravillan. Yo creo que tiene una narrativa poco habitual, porque es decir, no es una narrativa tan extensa y tan lenta como podría ser algunas, ni tan rápida ni fugaz como las de otros, ¿no? Yo creo que su narrativa está en un punto intermedio, y si yo, sobre todo, si quieren entrar a Rosario por su cuento, yo les recomendaría iniciar o con Amistades Efímeras o con o con cualquiera, ¿no? de Ciudad Real, ya sea por ejemplo, ya mencionaba Modesta Gómez, por ejemplo, o La Tregua, que yo creo que son cuentos que sí no son excesivamente difíciles. Quizás sí necesites un poco de contexto, sobre todo con las de la Ciudad Real, un poco de localización geográfica, un poco de nociones básicas como de la cultura chiapaneca. Y si no, yo insisto, sobre todo con Los Convidados de Agosto, ese cuento de Amistades Efímeras es un cuentazo, ¿no? Y que yo creo que también, de otra de las cosas que no hemos o no nos dio tanto tiempo de hablar aquí, es también de su parte ensayística, ¿no? Yo creo que también Mujer que no sabe latín es un librazo que literalmente nos hace conocer como el otro lado de la moneda de la literatura, ¿no? O sea, ver qué otras autoras hay, ver qué se ha hecho desde ese otro lado, ¿no? O sea, ya también se hablaba, ¿no? O sea, yo creo que
en el primer momento en el que se supo que existía una Hipatia de Alejandría, que es considerada de las primeras filósofas, yo creo que como que es importante, ¿no? También ver como todo ese otro lado, y que también respondiendo, ¿no?, un poco a esa pregunta de en cuanto al indigenismo, ¿no? O sea, yo tampoco creo que podríamos catalogar precisamente a Rosario Castellanos como una autora indigenista. O sea, insisto, no es un Magdaleno, no es un Don Hermilo, que yo creo que su literatura sí está un poco más como enfocada en resaltar, ¿no?, ese lado indígena. Sin embargo, con Rosario yo lo que veo es más precisamente como buscar esa, poniendo una analogía demasiado burda, pero como esas 22 historias cortas sobre Springfield, ¿no?, de Los Simpson, donde literalmente vemos pedazos, ¿no?, pues de la vida de cada quien. Vemos pedazos tanto del indígena, vemos pedazos como del ama de casa, vemos pedazos como de todo ese cosmos, pero que al fin y al cabo como que ese desorden al final como que trata de ordenarlo para presentártelo, forma un ¿no? todo. Ajá, exacto, como forma un todo. Entonces yo creo que si le recomendaría sobre todo empezar con cuentos, sería con esos 3 cuentos: Modesta Gómez, La Tregua y Amistades Efímeras, que yo creo que son cuentos que representan muy bien qué clase de literatura está haciendo Rosario Castellanos. Muy bien. ¿Tú, Daniel? Pues yo sí recomiendo que le entren. Me considero, desde el principio lo dije, soy el más ignorante de este tema, pero me gustó un montón entrarle a Rosario, y sobre todo a mí sí me llamó mucho la atención como de cierto modo pues es sepultada por otras figuras femeninas importantes, ¿no? O sea, llámese, yo me declaro aquí enemigo de la imagen, no de la persona, de la imagen de Frida Kahlo, ¿no? Como figura que quiere representar la idea de la femineidad y el feminismo, ¿no? Y creo que esa parte también es como que hay que rescatarla, ¿no? Elena Poniatowska escribe de que probablemente desde Sor Juana no había habido otra mujer que destacara tanto en lo intelectual y en la literatura como lo fue Rosario, ¿no? Y creo que tiene mucha razón, ¿no? Y sobre todo, como lo decíamos al principio, a mí lo que más me llama la atención es que de verdad ella fue un montón de cosas, ¿no? Y fue por sí misma, porque ni siquiera, o sea, en las novelas de autoayuda podríamos decir es que estás solo, pero tienes a tus amigos y tienes a tus papás, que no, ella no tenía nada de eso, ¿no? O sea, papás que le decían que la hubieran preferido muerta a ella. Me parece que tenía todo para ir contracorriente, ¿no? Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de ella, ¿no? Váyanse a su vida es toda una película que no se puede retratar en 2 horas como en Los Adioses. Ese es el gran problema de las películas biográficas, pero tiene un montón de momentos interesantes, ¿no? Éntrenle. Muy bien. Oscar, creo que está ebrio. Sí, se le cayó el micrófono. ¿Qué pasó, Oscar? No, aquí estamos. Sí. Es que el aquí... impacto, ¿no? Sí, el impacto de las letras. Sí. A mí me gustaría cerrar con algunas ideas. La primera es que Rosario Castellanos fue una mujer que empezó a escribir poesía a los 15 años. Es decir, muy joven empezó a escribir. Su primer libro va a salir ahí publicado en 1950, es decir, cuando ella tiene 25 años, sale su primer libro de poesía. Y lo primero que ella considera es que la poesía va a ser su refugio. Ella al principio no quería escribir prosa, dijo que la poesía era lo suyo, que la poesía era donde encontraba su lugar de acomodo, pero finalmente se va a la prosa. Pero hay un aspecto, ya Josué hablaba hace rato de su ensayística, pero yo también me quiero ir a la parte de sus artículos periodísticos. Ella escribió mucho tiempo en el periódico Excelsior, cuando lo dirigía Julio Scherer. Incluso cuando ella muere todavía era columnista del Excelsior, publicaba los sábados en el periódico El Excelsior. Desgraciadamente en estas búsquedas no encontré mi libro donde vienen su obra periodística, pero ella muy dada al análisis. Rosario protestó tanto por la matanza de Tlatelolco como por el crimen del 10 de junio del 71. Esas van a ser sus grandes críticas. Quizá lo que tiene de paradójico es cómo se mantuvo en el servicio exterior mexicano como embajadora y no renunció como lo hicieron algunos otros.
Al parecer, ella tenía una amistad muy fuerte con Emilio Rabasa, que era el secretario de Relaciones Exteriores, y entonces eso es lo que obliga a que ella no deje la embajada. Y finalmente, pues esa es la manera en cómo va a morir. Ujú. A mí me parece que Rosario es abordable desde muchos puntos de vista. Es decir, cualquier libro que tomes de ella ya valió la pena. Yo no le encuentro ninguno que sea menor. Me quedo más con su poesía más que por su novelística, y me quedo más con su cuento más que eso sobre su novelística. Pero también es cierto que, ya lo decía Josué, había que entrarle a la parte del ensayo. Mujer que sabe latín es un reconocimiento a las mejores escritoras. Me gusta mucho lo que escribe sobre Virginia Woolf, pero también me gusta mucho esa idea de que ella le hace justicia a Agatha Christie, ¿no? En fin, esa es ella. Ella es una mujer que lee, que tiene ese sentido de conocer muchas cosas, pero aparte de todo tiene un reconocimiento por la obra literaria que se hace en el mundo. Ya lo había dicho yo hace rato, gran lectora de Marcel Proust, gran lectora de Balzac, y yo creo que ese es donde estaban sus fuertes. Así va nutriendo ella su propia obra literaria. Y por último, es esta parte que tiene que ver con una Rosario Castellanos que refleja lo que su vida era. Es decir, su obra está llena de su propia vida, porque sí fue una vida de sufrimiento, hay que reconocerlo. Ella se la vivió en el desamor. Incluso ella decía una cosa muy interesante, decía: yo no logré desarrollar un cuerpo de mujer porque fui educada como hombre. Ujú. O sea, es esta idea de lo que ella consideraba que incluso ella, sus lóbulos cerebrales, decía que estaban divididos entre el sufrimiento y la desesperanza, ¿no? Y sin embargo, con un gran sentido del humor. Vale la pena leer a Rosario Castellanos. ¿Tú cómo cierras, Javier? A mí me gustaría retomar la última parte que tú comentas sobre la poesía. Yo creo que la poesía es un lugar donde van a entrarle 100% seguros a la obra de Rosario Castellanos. Todo es redondito, pero híjole, la poesía sí te da para abajo. O sea, realmente empiezas a leer a Rosario y dices: ¿a dónde, a qué extremos, a qué agujeros me estás llevando? ¿No? Es un vórtice que no se detiene. Las palabras te empiezan a dirigir a sentimientos muy extraños y muy auténticos también en ella. Que toda su obra, también como bien comentan, está llena de su vida. Entonces tú empiezas a conocer a Rosario a través de cada uno de los versos. Yo les recomendaría que entraran por la poesía. Y también decir que es una autora que no es muy cara de conseguir. Uh-huh. Afortunadamente el Fondo de Cultura Económica tiene muchos, si no es que todo su material, todas sus obras. Y por ejemplo, yo apenas ayer estaba revisando que varios de sus libros están a 80 pesos. O sea, realmente es una autora que es muy sencillo de conseguir. Éntrenle, de verdad que es muy rico por ese sentido. Y pues ahora nada más para cerrar, porque ya cerramos el tema de Rosario, pues decir qué recomendamos a nuestros radioescuchas esta semana, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les gustaría recomendar esta semana, chicos? Pues yo, yendo acorde con el tema, y que también me parece uno de esos libros extraordinarios que yo creo que todos deberíamos leer, porque en primera no es caro, no es fácil, no es difícil de conseguir, y en segunda es muy corto, ¿no? Y me refiero a Mujeres Transgresoras, de Teresa Day, que es un recopilatorio de diferentes cuentos que nos van a narrar precisamente diferentes historias de 10 mujeres diferentes, que en cierto modo están rompiendo los estereotipos, que están yendo en contra de lo establecido. Y con decirles, por ejemplo, que el primer cuento está dedicado a Lilith, que es a la mujer que es anterior a Eva. Uh-huh. Con eso yo creo que les digo todo de lo que trata, ¿no? Si les recomiendo y si les interesa, sobre todo hay un cuento sobre todo que nos habla de una mujer que es fanática de los Beatles y está en contra del matrimonio. A ver qué les parece ese cuento también. Muy bien, interesante. A Lilith seguramente Rosario le hubiera llamado Bella Dama sin Piedad. Así es como les decía a estas mujeres. A Sor Juana le reconocía eso, ser una bella dama sin piedad, ¿no?
Yo quiero recomendar una exposición gratuita que está en este momento en el Museo de Antropología, en la zona de las exposiciones temporales, y que se llama Belleza y Virtud, coleccionismo inglés de arte clásico, que está ubicada a finales del siglo XVIII. Es la colección que hacen un grupo de ingleses de todo lo que es la obra romana y griega, y lo que hacen es retomar copias de todo este arte que se hizo en Roma y en Grecia. Tiene 3 virtudes. 1, es gratuita, ¿no? 2, es una gran exposición, me parece muy bien curada. Y número 3, la verdad es que las esculturas valen mucho la pena. Sí, es una exposición que va a estar hasta mediados de abril, más o menos. A finales de abril, perdón. Es decir, que todavía llega a la época de la Semana Santa y la van a poder encontrar la exposición. Muy bien. Vale mucho la pena. ¿Tú, Daniel? Yo quiero recomendar una película que se llama Lady Macbeth. Ya digamos que entrándole a esta idea de las mujeres, y yo creo que esta historia bien podría haber estado en esa de mujeres transgresoras que aquí nos presentó Javier. Lady Macbeth, Josué. Perdón, Josué, es que vengo ebrio ya, discúlpenme. Lady Macbeth es una película de William Oldroyd, basada en una novela de Nikolai Leskov, que cuenta la historia de una muchacha que no se llama Lady Macbeth. Ese es el apodo que se le pone, pues basándonos, o sea, en referencia a Lady Macbeth de la obra de Shakespeare, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es una película que no me gustaría contar de qué se trata. Lo único que quizá podría platicarles es de una muchacha que la casan a la fuerza con un hombre de dinero, pero este hombre de dinero pues la desprecia un poco, ¿no? Entonces resulta que no se acuesta con ella, o sea, le tiene un desdén enorme, pero un día se va a atender unos asuntos a otra ciudad, y la deja sola ella con su padre, encargada de toda la casa, ¿no? De toda su hacienda, ¿no? Y entonces ella empieza a aburrirse de una manera increíble, pero no puede mostrar así como ningún tipo de debilidad, ¿no? Porque estamos hablando que está ubicada en la Inglaterra de la época victoriana, y entonces pues tenía que comportarse con ciertas reglas, ¿no? Y van a pasar una serie de circunstancias que no voy a relatar, que la van a poner a ella a cargo de toda la casa, ¿no? Y entonces ahí es donde va a empezar esta idea de que ella es la Lady Macbeth shakespeariana, ¿no? Es una película fuertecita, que estuvo un tiempo en la Cineteca y me parece que pasó desapercibida, pero si pueden, búsquenla, porque de verdad es una joya. Muy bien. ¿Y tú qué recomiendas, Javier? Yo quisiera recomendar un libro, igual como Josué, que tiene que ver mucho con el tema, que es Una habitación propia o un cuarto propio, de Virginia Woolf. ¿Por qué? Porque, bueno, primera, yo cuando lo leí, inmediatamente lo puse en mis 10 libros favoritos. Creo que es un ensayo en el cual Virginia te empieza a golpear con argumento tras argumento cómo el mundo está o diseñado por hombres o más bien facilitado para los hombres. Digamos que si un individuo o una individuo nace mujer, es como jugar el videojuego de la vida en modo difícil. Uh-huh. Entonces ahí es una recomendación que yo sí les haría muy encarecidamente, que es un libro que se tiene que leer porque de verdad que cuando uno lo termina con una apertura de mente tal que empiezas a ver las cosas de otra manera. No es muy caro, depende de la traducción, es mujer, un cuarto propio o una habitación propia, pero la verdad que vale mucho la pena, ojalá lo puedan disfrutar. Y si pueden ahorrar, de veras, compren la edición de Ciruela, porque la edición de Ciruela es unas traducciones de las mejores, ¿no? El caso es que a veces los libros de Virginia Woolf, me parece que las traducciones algunas son muy malitas. Sí. Pero Ciruela hace un gran esfuerzo. Son libros caros, pero vale la pena. Habría que hacerle un reconocimiento también a Virginia Woolf, ¿no? Creo que ella es una de las mujeres más transgresoras que ha habido en la historia de este mundo. Muy bien, pues así concluimos. ¿Algo más? ¿Algo que quieran agregar? Con esto te despedimos, Javier. Oye, caray. Dijiste que ibas a leer un documento. Sí, miren, es que yo traigo aquí apuntadas algunas cosas. Ajá. Aquí dice muy claramente, sí, sin voz,
las mujeres pueden ser dominadas por los hombres. Ajá. Eso fue todo lo que escribí. ¿Qué opinan? O sea, yo pensé que nos ibas a leer tu renuncia, que ibas a protestar contra el señor Manson por las cláusulas de violación de tu contrato. No pasa nada, o sea, yo hago la gestión con el señor Manson directamente. Yo Le me voy va a a arreglar. pasar su cartón de chelas o su No, whisky. ya habrá una manera de solventar esta situación. Así que, Oye, creo que tenemos una llamada telefónica. ey, A ver, déjame contestar, ¿no? Sí, bueno. Bueno, Sí, ¿quién eres? ¿El Borras? sí, Oh, que la chica. oiga, mire, la verdad es que vengo hablando porque sí ¿La andas escuché, cagando? Pues eso es lo que dicen, pero es que escuché su programa de la semana pasada y la verdad es que no me gustó mucho, que digamos, es que parecía como programa de Club de los Optimistas. De buscar a Dios y eso de no y yo sí quisiera hacerles el pedido de que regresara Carlos, ¿no? Es que ese Javier como que no Oye, le hace. Borras, ¿tú quieres sacarlos? Y tú quieres sacarme. No, a ver. En el albur una Mire, pregunta señor, se no me responde con una cambie pregunta. el tema, no me cambie el tema. porque- Gracias, Borras, por llamar, Gracias, hasta luego. Oye, hay otra llamada, espérame. Sí, bueno. Hola, soy Mariano Osorio. Javier, no te preocupes, tienes un lugar aquí en Estéreo Joya 95.3. Ojalá nos puedas acompañar. sí me preocupo. Bye. Sí, hasta luego, Javier. Oye, Mariano Osorio nos acaba de hablar, Daniel. Sí, bueno, ¿otra llamada? Sí. Hola, no sé si se acuerdan de mí. Ay, Yo soy Pepino Concreto. A ver. Quiero reclutar a Javier para que se venga a nuestro programa, ¿Para que se venga contigo? para que se venga con nosotros. Ajá, y bueno, ¿qué le propones a Javier? Rápido, Javier, porque se nos va el Javier. tiempo. Ya no te juntes con esta bola de mugrositos que seguro votaron por el peje. Vente con nosotros acá a Estéreo Joven. Ay, caray, no me interesa. Muchas gracias. Gracias, señor Pepino Concreto. Gracias por hablarnos. Ujú. Oiga, de casualidad, ¿es usted ya colgó? ¿Ya colgó? Sí, No, ya. es que le quería preguntar si era familiar de otro concreto que yo conozco. Pero bueno. ¿Qué hablas? Bueno, sale pues. Nos vamos. Ojalá, Javier, estés en el próximo programa. A ver qué dice el señor A ver qué Manson. dice el señor Manson. Sí, a ver Sí. si estás de regreso. Sale, Dale, pues. gracias. Bye. Apaga tu FM y sintoniza Bigger Than Jesus y Helter Skelter Radio solo por YouTube o descarga nuestro programa a través de iVoox. Sé parte de la comunidad de Skelter y ayúdanos a difundir para que sigamos creciendo. Puedes dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Nos estaremos escuchando cuando queramos.